En el otoño de 1911, el condado de Greene, Iowa, era un lugar donde todos se conocían, donde las puertas rara vez estaban cerradas con llave y donde la palabra de un hombre valía más que cualquier contrato. Era una próspera comunidad agrícola con granjas familiares transmitidas de generación en generación, sostenidas por el trabajo duro y la confianza mutua. Pero a veces, es precisamente en esta aparente tranquilidad donde se esconden los horrores más inimaginables. Lo que estás a punto de escuchar es una de las historias más impactantes que hemos contado en Legacy of Fear. Una historia que nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos horrores permanecen ocultos tras fachadas respetables? ¿Cuántas víctimas sufren en silencio a pocos metros de vecinos que jamás sospecharían del mal que acecha tan cerca? Antes de continuar, dime desde dónde nos estás viendo. Y si es tu primera vez en el canal, no olvides suscribirte. Te preparas para conocer una de las historias más perturbadoras de la historia criminal estadounidense, y te garantizo que nunca volverás a mirar una casa de campo de la misma manera. Entre las propiedades rurales que salpicaban el dorado paisaje del condado de Greene se encontraba la granja Ensley. Edward Ensley, un hombre robusto de 43 años, era conocido por su habilidad excepcional como mecánico de implementos agrícolas. Su taller, adjunto a la casa principal, atendía a agricultores de toda la región. Los vecinos lo respetaban por su puntualidad, su honestidad en los negocios y su capacidad para reparar cualquier equipo. Su esposa, Florence, era una presencia querida en la comunidad. A sus 40 años, poseía una voz dulce que resonaba cada domingo en el coro de la iglesia metodista de Scranton, la ciudad más cercana, ubicada a solo 8 kilómetros de la granja. Florence era conocida por su amabilidad con los necesitados, llevando cestas de alimentos a familias en dificultad y organizando eventos de caridad para la iglesia. La pareja tenía una única hija, Clara Ara, nacida en 1895 y ahora con 16 años. La joven había heredado la serena belleza de su madre y mostraba interés por los estudios, soñando con convertirse en maestra. Clara Ara asistía a la escuela local y era popular entre sus amigas, conocida por su inteligencia y su tímida sonrisa que conquistaba a todos. La vida de la familia Ensley parecía seguir el tranquilo y predecible ritmo de las estaciones del campo. Edward trabajaba en su taller durante el día, atendiendo a agricultores de propiedades vecinas para reparar arados, trilladoras y otros equipos. Florence cuidaba de la casa y el jardín, y Clara Ara dividía su tiempo entre los estudios y las tareas domésticas. Era una familia que, a los ojos de todos, representaba el ideal estadounidense de la época, trabajadora, religiosa y unida. Pero en octubre de 1911, esta aparente armonía comenzó a desintegrarse de manera repentina e inexplicable. Florence, que siempre había gozado de buena salud, empezó a presentar extraños síntomas. Primero llegaron fuertes dolores de cabeza, seguidos de episodios de náuseas y extrema debilidad. En pocos días, la mujer que cantaba vigorosamente en el coro apenas podía levantarse de la cama. El doctor Harry Price, médico local, fue llamado a la granja Ensley. Tras examinar a Florence, diagnosticó fiebre tifoidea, una enfermedad común en la época debido a la contaminación del agua de los pozos y del sistema. El diagnóstico parecía plausible, ya que los síntomas del envenenamiento por arsénico podían confundirse fácilmente con varias enfermedades de la época, y ese año se habían registrado otros casos de fiebre tifoidea en el condado. 3 días después del diagnóstico, Florence Ensley falleció. La muerte se registró como consecuencia natural de la fiebre tifoidea, y el funeral se llevó a cabo en la iglesia metodista con la presencia de prácticamente toda la comunidad. Edward parecía devastado por la pérdida, y Clara Ara, con 16 años, lloraba inconsolable junto al ataúd de su madre. Lo que nadie podía imaginar era que, años más tarde, durante un interrogatorio policial, Edward Ensley confesaría fríamente que nunca hubo fiebre alguna. Él había envenenado a su esposa con pequeñas dosis de arsénico, fácilmente obtenibles como veneno para ratas, y la había asfixiado con una almohada cuando ella se volvió demasiado débil para resistirse. Su justificación sería tan impactante como el crimen. Florence había comenzado a hacer preguntas sobre mi comportamiento con Clara Ara y amenazaba con contárselo al pastor. Tras el funeral de Florence, la vida en la granja Ensley cambió completamente. Edward, que antes compartía las responsabilidades domésticas con su esposa, ahora se veía como el único responsable de Clara Ara. Lo que inicialmente parecía el cuidado natural de un padre viudo pronto se reveló como algo mucho más siniestro y controlador. Los primeros cambios fueron sutiles, pero algunos vecinos observadores empezaron a notar pequeñas anomalías.
Edward comenzó a acompañar a Clara en todas sus actividades fuera del hogar, algo que no hacía cuando Florence estaba viva. Cuando ella iba a la escuela, él la llevaba y recogía personalmente, alegando preocupación por la seguridad de su hija tras la pérdida de su madre. Cuando Clara quería visitar amigas, Edward insistía en conocer todos los detalles: dónde estaría, con quién, por cuánto tiempo y cuál sería exactamente el propósito de la visita. Clara, todavía afligida y vulnerable por la reciente muerte de su madre, interpretó inicialmente este comportamiento como amor paternal. Edward era hábil justificando sus acciones con argumentos aparentemente razonables. «Eres todo lo que me queda, Clara», decía con voz entrecortada. «No puedo arriesgarme a perderte también. El mundo allá afuera es peligroso para una joven sola». Gradualmente, las restricciones se intensificaron. Edward prohibió a Clara participar en actividades sociales de la iglesia, alegando que necesitaba tiempo para procesar su duelo. Canceló sus planes de continuar sus estudios para convertirse en maestra, argumentando que la familia la necesitaba en casa. Cuando las amigas de Clara venían a visitarla, Edward siempre encontraba una excusa para interrumpir o acortar los encuentros. La comunidad local, respetuosa del periodo de duelo, no cuestionó inmediatamente estos cambios. Era común que las familias en duelo se aislaran temporalmente, y Edward tenía sólida reputación como hombre trabajador y padre dedicado. Además, la cultura de la época dictaba que las decisiones paternas sobre hijas solteras eran incuestionables, especialmente en comunidades rurales conservadoras. Durante el invierno de 1911 a 1912, Edward comenzó a trabajar en un misterioso proyecto en el sótano de la casa. Le dijo a Clara que estaba renovando el espacio para crear un área de almacenamiento más grande para herramientas y suministros de invierno. El sonido de martillos, sierras y trabajos pesados se escuchaba desde la parte baja de la casa durante horas, especialmente por las noches y los fines de semana, cuando Edward afirmaba tener más tiempo libre del taller. La señora Agnes Thompson, la vecina más cercana, comentaba ocasionalmente con otras mujeres de la comunidad sobre los extraños ruidos provenientes de la propiedad en Sley a horas inusuales. «Ese hombre trabaja muy tarde», decía. «A veces escucho martillazos hasta pasada la medianoche», aunque estas observaciones eran atribuidas al duelo de Edward y a su necesidad de mantenerse ocupado. Clara ofreció ayuda en ocasiones, pero Edward siempre se negó, alegando que el trabajo era demasiado pesado y peligroso para una joven. Mantenía la puerta del sótano cerrada con llave y llevaba la llave consigo en todo momento. Cuando le preguntaban sobre el progreso de la renovación, Edward daba respuestas vagas y rápidamente cambiaba de tema. Durante este periodo, Clara comenzó a notar cambios en el comportamiento de su padre que la hacían sentir incómoda. Edward la observaba constantemente, incluso dentro de la casa, como si estudiara cada uno de sus movimientos. Le hacía preguntas detalladas sobre sus pensamientos, sueños y conversaciones con otras personas. Cuando Clara mostraba algún signo de independencia o cuestionaba sus decisiones, Edward reaccionaba con explosiones de ira, seguidas de periodos de silencio gélido. El aislamiento social de Clara se profundizó cuando Edward le prohibió completamente las visitas a la ciudad. Él se encargaba de todas las compras y negocios externos, alegando que Clara era demasiado joven e inexperta para tratar con comerciantes. Las amigas de Clara, inicialmente comprensivas con el duelo de la familia, empezaron a considerar extraña la prolongada reclusión de la joven. En diciembre de 1911, Sarah Mitchell, la mejor amiga de Clara, intentó visitarla sin previo aviso. Edward la recibió en la puerta, explicando que Clara estaba enferma y no podía recibir visitas. Cuando Sarah preguntó si al menos podía hablar con Clara a través de la ventana del dormitorio, Edward se mostró hostil, diciendo que su hija necesitaba descanso absoluto y que las visitas solo entorpecerían su recuperación. Sarah se fue de la granja en Sley con una extraña sensación. Conocía a Clara desde la infancia y nunca la había visto enferma por tanto tiempo. Además, había algo en la expresión de Edward, una frialdad en sus ojos que nunca antes había notado. Cuando Sarah compartió sus preocupaciones con otras amigas, decidieron probar un enfoque diferente. El domingo siguiente, después del servicio religioso, un grupo de jóvenes de la comunidad fue a la granja en Sley para una visita de cortesía. Edward los recibió en el patio, bloqueando físicamente el acceso a la casa. Explicó que Clara había contraído una forma contagiosa de gripe y que el médico había recomendado aislamiento total. Cuando preguntaron si al menos podían dejar una cesta de frutas para su recuperación, Edward aceptó, pero dejó claro que no se permitirían visitas hasta nuevo aviso.
Pasaron semanas y Clara no apareció ni en la iglesia, ni en la escuela, ni en ningún lugar público. Edward continuó con sus actividades normales, trabajando en el taller e interactuando con clientes, pero siempre evitaba conversaciones sobre su hija. Cuando alguien preguntaba por Clara, daba respuestas breves y cambiaba rápidamente de tema, un comportamiento que algunos clientes comenzaron a considerar extraño. Durante este periodo, los ruidos en el sótano se intensificaron. El proyecto de Edward se volvía cada vez más elaborado, involucrando no solo carpintería, sino también albañilería y trabajos en metal. Había comenzado a forjar piezas de hierro en su taller durante la noche, alegando que eran para mejoras en la propiedad. El proyecto del sótano de Edward duró casi 2 años completos, de diciembre de 1911 a octubre de 1913. Durante este tiempo, construyó meticulosamente un compartimiento secreto detrás de una pared falsa en el sótano. El espacio, de aproximadamente 3 metros por 4, era accesible únicamente a través de una pesada puerta de hierro forjada por el propio Edward en su taller durante las primeras horas de la madrugada. Edward había planeado cada detalle con la precisión de un ingeniero. El compartimiento tenía paredes dobles, la exterior de piedra original del sótano y la interior de ladrillos nuevos, con un espacio entre ellas relleno de acerrín fresco y trapos para amortiguar parcialmente los sonidos. Había instalado pequeños agujeros de ventilación disfrazados entre las piedras de los cimientos, conectados a un sistema rudimentario que se extendía hasta la base de la chimenea de la casa. La puerta de hierro era su obra maestra de ingeniería siniestra. Equipada con múltiples cerraduras y una pequeña ranura por la que se podía pasar comida y agua, era lo suficientemente pesada como para que fuera imposible moverla desde el interior. Edward había probado repetidamente el sistema de ventilación, asegurándose de que proporcionara suficiente aire para mantener a alguien con vida, aunque en condiciones incómodas. El espacio incluía una cama sencilla de madera, una pequeña mesa, una silla y un cubo de metal para necesidades básicas. Una pequeña ventana en la parte superior, a nivel del suelo, proporcionaba luz limitada durante el día, pero estaba situada de manera que nadie desde el exterior pudiera ver el interior. Edward había camuflado la ventana con densos arbustos estratégicamente plantados. Durante todo este periodo de construcción, Clara cumplió 17 años en septiembre de 1912 y luego 18 en septiembre de 1913. Su aislamiento se había vuelto casi total. Edward había difundido historias sobre su prolongada enfermedad para mantener alejados a los vecinos, aunque algunas personas empezaban a cuestionar la situación. En la mañana del 15 de marzo de 1913, una densa niebla cubría los campos del condado de Greene. Era uno de esos grises días de finales de invierno cuando el aire húmedo parecía anunciar cambios. Para Clara Ansley, ahora de 17 años y medio, sería el último día en que vería la luz del sol como persona libre. Edward había planeado cuidadosamente cada aspecto de lo que estaba a punto de suceder. Durante semanas había observado los movimientos de los vecinos, identificado los momentos en que la carretera rural estaba más desierta y calculado exactamente cuánto tiempo tendría para ejecutar su plan sin interrupciones. Su experiencia como mecánico le había enseñado la importancia de la precisión y la planificación detallada. Esa mañana, Edward despertó a Clara más temprano de lo habitual, alegando que necesitaba su ayuda para mover un equipo pesado en el sótano. Finalmente terminé la renovación, explicó con la voz calmada que Clara había aprendido a no cuestionar. Necesito colocar una puerta pesada, y tú puedes ayudarme a cargarla. No tomará mucho tiempo. Clara, aún adormilada y vistiendo solo una bata de noche y un albornoz, siguió a su padre hacia la cocina. Edward había preparado café y tostadas, un gesto aparentemente atento que en realidad formaba parte de su estrategia para mantener a su hija tranquila y desprevenida. Mientras Clara bebía café, Edward revisaba discretamente si había algún movimiento en la carretera a través de la ventana de la cocina. Vamos al sótano ahora, dijo Edward tras unos minutos. Quiero terminar esto antes de que la señora Thompson se despierte y los ruidos la molesten. Clara asintió, comprendiendo la preocupación de su padre por la vecina mayor. No podía imaginar que Edward en realidad estaba asegurándose de que nadie oyera lo que estaba a punto de ocurrir. El sótano de los Ansley era un área espaciosa con paredes de piedra y techo bajo, típico de las construcciones rurales de la época. Edward había instalado varias lámparas de aceite para iluminar el entorno durante sus meses de trabajo secreto. El olor a madera, cemento y metal recién trabajados aún impregnaba el aire, evidencia de las extensas renovaciones que había realizado.
Edward condujo a Clara hacia un área específica del sótano, donde una pesada puerta de hierro se apoyaba contra la pared recién construida. La puerta era impresionante por su solidez, claramente forjada para durar décadas. «Necesito que me ayudes a colocarla en esta abertura», dijo Edward, señalando un hueco en la pared que Clara no había notado antes. Mientras Clara se preparaba para ayudar a cargar la puerta, Edward discretamente tomó un paño que había dejado preparado en una repisa cercana. El paño estaba empapado en éter, una sustancia que Edward había comprado semanas antes en la farmacia de Scranton, alegando que la necesitaba para limpiar piezas delicadas de equipo agrícola, una explicación perfectamente plausible para un mecánico. «Clara, ¿puedes sostener este extremo?», preguntó Edward, colocándose detrás de su hija. En el momento en que Clara se inclinó para agarrar la puerta, Edward presionó el paño empapado en éter contra su rostro. Clara intentó gritar, pero el sonido fue ahogado por el paño. Luchó durante unos segundos, pero el éter hizo efecto rápidamente y su cuerpo se volvió flácido en los brazos de su padre. Edward llevó a la inconsciente Clara a través de la abertura en la pared, entrando en el compartimento secreto que había construido durante casi 2 años. El espacio era claustrofóbico, pero funcional. Colocó a Clara en la sencilla cama y salió rápidamente, sellando la abertura con la pesada puerta de hierro. Cuando Clara despertó varias horas después, la realidad de su situación se impuso gradualmente. Estaba en un pequeño y oscuro espacio con paredes de piedra y una sola fuente de luz proveniente de la pequeña ventana superior. La puerta por la que había entrado era ahora una sólida barrera de hierro sin manija por dentro. Clara gritó, golpeó la puerta y suplicó ser liberada, pero su voz solo resonaba en el espacio confinado, parcialmente amortiguada por el aislamiento que Edward había instalado. Desde el exterior, Edward escuchaba los gritos apagados de su hija con expresión impasible. Se había preparado psicológicamente para este momento, convenciéndose de que estaba haciendo lo necesario para mantener a Clara segura y bajo su control. Cuando los gritos se hicieron más desesperados, Edward subió a la casa principal para comenzar a implementar la segunda fase de su plan. Durante los días siguientes, empezó a difundir la historia que había preparado con cuidado. Les dijo a los vecinos que Clara se había escapado durante la noche con un joven vendedor de semillas que había pasado por la región la semana anterior. La historia era plausible, las jóvenes ocasionalmente huían con hombres que prometían una vida mejor en las grandes ciudades, especialmente tras traumas familiares como la muerte de un padre. Edward desempeñó el papel de padre devastado con habilidad convincente. Buscó al sheriff local, reportando la desaparición de Clara y proporcionando una descripción detallada del supuesto vendedor. Lloró durante la conversación, alegando sentirse culpable por no haber notado las señales de que Clara planeaba escapar. La comunidad reaccionó con simpatía y comprensión. Edward ya había perdido a su esposa y ahora parecía haber perdido también a su hija. Los vecinos ofrecieron ayuda y colaboraron en la búsqueda de Clara, pero Edward la rechazó educadamente, diciendo que prefería manejar la situación en privado y esperaba que Clara regresara cuando madurara. Para reforzar su historia, Edward comenzó a mostrar cartas supuestamente escritas por Clara. Estas cartas eran enviadas desde ciudades vecinas durante sus ocasionales viajes a buscar piezas para su taller o atender a clientes en granjas más lejanas. En las cartas, Clara decía estar bien, pero no revelaba su ubicación exacta, alegando temor a que su padre la obligara a regresar a casa. Las cartas estaban escritas en papel común comprado en la tienda general de Scranton y con tinta del mismo lugar. Edward había practicado la caligrafía de Clara durante semanas, copiando cartas antiguas que ella había escrito a amigas. El contenido estaba cuidadosamente elaborado para desalentar cualquier búsqueda. Clara decía ser feliz, pero pedía que la familia respetara su decisión de comenzar una nueva vida lejos de casa. Mientras tanto, en el compartimento secreto del sótano, Clara enfrentaba la aterradora realidad de su situación. Edward bajaba diariamente para llevarle comida simple, pan de maíz, frijoles cocidos, agua y, ocasionalmente, algunas verduras de su jardín. Hablaba poco durante estas visitas, limitándose a dar instrucciones básicas sobre comportamiento e higiene. Clara intentó varias veces convencer a su padre de liberarla, prometiendo no contarle a nadie lo que había sucedido. Suplicaba, lloraba y trataba de apelar a cualquier vestigio de amor paternal que pudiera existir en Edward, pero él permanecía frío y decidido, explicando que Clara estaba más segura donde estaba y que, con el tiempo, comprendería que lo hacía por amor. Semanas se convirtieron en meses y Clara comprendió gradualmente que su situación no era temporal.
Edward había planeado mantenerla prisionera indefinidamente. La joven que soñaba con convertirse en maestra ahora enfrentaba la perspectiva de pasar el resto de su vida en un espacio de 3 por 4 metros, completamente dependiente de la voluntad de un hombre que se había revelado como un monstruo. Sarah Mitchell, preocupada por la desaparición de su mejor amiga, intentó varias veces obtener más información de Edward. Visitaba la granja ocasionalmente, siempre recibiendo la misma historia: Clara se había escapado. Aunque Sarah sospechaba que algo estaba mal, la cultura de la época y la autoridad paternal de Edward dificultaban cuestionar abiertamente su versión de los hechos. La comunidad del condado de Green continuó su vida normal, comentando ocasionalmente sobre la desaparición de Clara Ensley, pero gradualmente aceptando la versión de Edward. Nadie sospechaba que a pocos metros de sus hogares e iglesias, una joven estaba siendo retenida prisionera por su propio padre, comenzando un calvario que duraría exactamente 11 años. Los primeros meses de cautiverio de Clara estuvieron marcados por una resistencia desesperada que gradualmente se transformó en resignación forzada. El compartimento secreto en el sótano de la granja Ensley se convirtió en un mundo en miniatura gobernado por las reglas arbitrarias de Edward y la implacable rutina de supervivencia. Edward había establecido un sistema de control rígido que demostraba tanto su naturaleza meticulosa como su total falta de empatía. Descendía al sótano todos los días a la misma hora, generalmente por la tarde, cuando estaba seguro de que no habría visitantes inesperados. Llevaba consigo una bandeja simple con comida básica, pan de maíz, frijoles cocidos, agua y, ocasionalmente, algunas verduras de su jardín. Durante estas visitas diarias, Edward mantenía conversaciones unilaterales con Clara, hablando de eventos comunitarios, cambios climáticos y asuntos relacionados con su taller. Actuaba como si la situación fuera completamente normal, como si Clara fuera una invitada voluntaria y no una prisionera. Cuando Clara intentaba argumentar, suplicar o cuestionar su situación, Edward simplemente ignoraba sus palabras o respondía con frialdad calculada: «¿Estás segura aquí?», era su respuesta estándar a cualquier protesta. Allá afuera hay peligros que no entiendes, hombres que podrían hacerte daño, influencias que podrían corromperte. Aquí puedo protegerte de todo eso. Edward había construido en su mente una narrativa delirante en la que el cautiverio de Clara era un acto de amor paternal extremo, no un crimen atroz. Para mantener el control sobre ella, implementó un sistema de castigos que revelaba su crueldad calculada. Cuando Clara gritaba demasiado fuerte o se negaba a comer, bloqueaba temporalmente los agujeros de ventilación con trapos, dejando que el aire se volviera viciado y sofocante durante horas. Cuando intentaba dañar la puerta o las paredes, retiraba la lámpara de aceite, dejándola en completa oscuridad durante días. El castigo más cruel era el silencio absoluto. Edward a veces pasaba semanas sin visitar a Clara, dejando comida y agua a través de la ranura de la puerta sin decir una palabra. Durante estos periodos, Clara estaba completamente aislada del contacto humano, escuchando solo los sonidos amortiguados de la vida normal que ocurría sobre su cabeza: pasos en el piso, voces ocasionales de visitantes, el ruido del taller de Edward. A medida que los meses se convertían en años, Clara desarrolló estrategias psicológicas de supervivencia. Clara creó rutinas elaboradas para marcar el paso del tiempo, haciendo pequeñas marcas en la pared de piedra para contar los días. Inventaba complejas historias en su mente, recreando recuerdos felices de su infancia e imaginando escenarios en los que era rescatada y reunida con sus amigas. También comenzó a coser muñecas de trapo usando retazos de su ropa y hilos sacados de mantas. Estas muñecas se convirtieron en sus únicas compañeras, y les asignó personalidades detalladas, manteniendo conversaciones imaginarias que le ayudaban a preservar su cordura. Edward ocasionalmente notaba estas muñecas durante sus visitas, pero nunca comentaba nada, quizás reconociendo que eran necesarias para la estabilidad mental de Clara. Durante el cuarto año de cautiverio, en 1917, Clara quedó embarazada. El embarazo fue consecuencia del abuso sistemático de Edward, que se había vuelto progresivamente más invasivo y controlador. Clara trató de ocultarlo lo más posible, temiendo la reacción de Edward, pero finalmente fue imposible disimular su condición. Edward reaccionó con una mezcla de satisfacción perturbada y preocupación práctica. Comenzó a llevarle alimentos más nutritivos, incluyendo leche fresca y carne, alegando que quería asegurar la salud del bebé. Al mismo tiempo, intensificó las medidas de seguridad, revisando constantemente señales de que alguien pudiera sospechar actividades inusuales en la propiedad. El primer hijo de Clara nació en 1918, pero fue un parto sin vida.
Edward enterró apresuradamente al bebé en un área remota de la propiedad, marcando el lugar solo con una pequeña piedra. Clara quedó devastada por la pérdida, pero Edward mostró poca emoción, tratando el evento como un inconveniente menor para sus planes. En 1919, Clara quedó embarazada nuevamente. Esta vez, el bebé nació saludable, un niño al que Edward decidió llamar Thomas. Para explicar la presencia del niño, Edward difundió la historia de que había encontrado al bebé abandonado en la carretera durante uno de sus viajes a recoger piezas de equipo. La comunidad, conociendo la reputación de Edward como hombre caritativo, aceptó la historia sin cuestionarla. Edward llevó a Thomas a vivir en la casa principal, criándolo como su sobrino huérfano. El niño creció sin saber que su madre estaba prisionera a pocos metros. Clara podía escuchar ocasionalmente la voz de Thomas jugando en el patio superior, un sonido que la llenaba simultáneamente de alegría y desesperación. En 1921, Clara dio a luz a otro hijo, también un niño, a quien Edward llamó James. Como había hecho con Thomas, presentó a James ante la comunidad como otro huérfano rescatado. La historia se convirtió en parte de la reputación de Edward como un hombre generoso que cuidaba a los niños necesitados. El cuarto hijo de Clara nació en 1922, una niña que Edward decidió mantener en el compartimento secreto con su madre. La llamó Ruth y no ofreció explicaciones detalladas a la comunidad sobre su presencia, mencionando solo ocasionalmente que estaba cuidando a otro niño necesitado. La presencia de Ruth en el compartimento añadió una nueva dimensión al sufrimiento de Clara. Por un lado, finalmente tenía compañía constante y un propósito renovado para sobrevivir, por otro, veía a su hija crecer en condiciones deplorables, sin acceso a educación, atención médica adecuada ni interacción social normal. Ruth creció conociendo solo el mundo claustrofóbico del compartimento secreto, paredes de piedra, luz limitada de la pequeña ventana y las visitas diarias del hombre al que aprendió a llamar abuelo Edward. Clara hacía todo lo posible por educar a su hija, enseñándole a leer con una vieja Biblia que Edward le había proporcionado y contándole historias sobre el mundo exterior. Durante esos años, Edward continuó manteniendo su fachada ante la comunidad. Crió a Thomas y James como hijos adoptivos, y ambos crecieron creyendo que Edward era su benefactor. La comunidad respetaba a Edward por su aparente generosidad con los huérfanos, sin sospechar las horribles circunstancias de su nacimiento. Las cartas falsas de Clara continuaron llegando esporádicamente desde distintas ciudades mientras Edward viajaba por negocios. En ellas, Clara mencionaba vagamente estar bien y, ocasionalmente, enviaba regalos a su padre, que en realidad eran artículos que Edward compraba para sí mismo. La comunidad gradualmente dejó de preguntar por Clara, aceptando que había elegido una nueva vida lejos de casa. Algunos vecinos, sin embargo, empezaron a notar pequeñas inconsistencias en el comportamiento de Edward a lo largo de los años. La señora Thompson comentaba ocasionalmente que Edward parecía más nervioso cuando alguien mencionaba a Clara. El señor William Foster, que frecuentemente llevaba equipos para reparar, notaba que Edward a veces parecía distraído y ansioso, especialmente cuando había niños jugando cerca de la propiedad. En 1924, tras exactamente 11 años de cautiverio, Clara se había convertido en una mujer de 28 años prematuramente envejecida por el trauma y las deplorables condiciones de vida. Su hija Ruth, de 2 años, empezaba a mostrar preocupantes signos de problemas de salud relacionados con la falta de luz solar y aire fresco adecuado. Clara sabía que si algo no cambiaba pronto, tanto ella como Ruth podrían no sobrevivir mucho más. Lo que Clara no sabía era que el destino estaba a punto de intervenir de una manera que ni ella ni Edward podrían haber previsto. La pequeña Ruth, creciendo en el insalubre entorno del compartimento secreto, desarrollaba una condición que obligaría a Edward a tomar una decisión que finalmente expondría sus crímenes a la luz del día. El sistema cuidadosamente construido de mentiras y control que Edward había mantenido durante más de una década estaba a punto de derrumbarse. No por la investigación policial ni por sospechas de la comunidad, sino por la vulnerabilidad de una niña inocente que había nacido en las profundidades de una pesadilla. En el crudo invierno de 1924, el condado de Greene fue golpeado por una ola de enfermedades respiratorias que afectaron especialmente a los niños. La toferina, una infección bacteriana altamente contagiosa, se propagó rápidamente por las comunidades rurales donde el acceso a la atención médica era limitado y las condiciones de vida a menudo precarias. Ruth Ensley, de apenas 2 años, había pasado toda su vida en el húmedo y mal ventilado compartimento secreto.
Su salud siempre había sido frágil debido a la falta de luz solar, aire fresco y nutrición adecuada. Cuando la epidemia llegó al condado, Ruth fue una de las primeras víctimas, desarrollando rápidamente una tos violenta y persistente que la dejaba sin aliento durante largos periodos. Clara observaba con creciente desesperación cómo su hija luchaba por respirar. Los ataques de tos de Ruth eran tan intensos que vomitaba con frecuencia y sus labios se volvían azules por la falta de oxígeno. Clara suplicó a Edward durante sus visitas diarias, implorándole que llevara a Ruth al médico. Pero Edward inicialmente se resistió, temiendo que exponer a la niña generara incómodas preguntas. Se pondrá mejor, insistía Edward, trayendo remedios caseros ineficaces como tés de hierbas y jarabes comprados en la farmacia local. Sin embargo, a medida que pasaban los días, quedó claro que Ruth estaba empeorando rápidamente. La niña había perdido peso de manera dramática, su piel era pálida como el papel y la tos se había vuelto tan severa que Clara temía que pudiera morir en cualquier momento. Edward enfrentaba un terrible dilema. Por un lado, llevar a Ruth al hospital significaría exponer a la niña al escrutinio médico y posiblemente generar preguntas sobre sus condiciones de vida. Por otro lado, si Ruth moría, perdería no solo a la niña, sino también una herramienta importante de control sobre Clara. Además, explicar la muerte de un niño supuestamente bajo su cuidado sería extremadamente complicado. En la mañana del 12 de febrero de 1924, Ruth sufrió una crisis particularmente severa que la dejó inconsciente durante varios minutos. Clara gritó y golpeó la puerta del compartimento con tal desesperación que Edward, trabajando en su taller arriba, pudo escuchar claramente sus ruegos a través del aislamiento parcial. Cuando bajó a revisar la situación, encontró a Ruth con los labios azulados y respirando con extrema dificultad. Al darse cuenta de que la niña podía morir en cuestión de horas, Edward tomó una decisión que cambiaría todo, llevó a Ruth fuera del compartimento y la trasladó al hospital del condado de Greene, ubicado en la ciudad de Scranton, a solo 8 kilómetros de la granja. Era una mañana fría y brumosa, y Edward esperaba que hubiera poco personal de guardia. Edward llegó al hospital llevando a Ruth envuelta en mantas, diciendo a la enfermera jefe, Ellen Armstrong, que la niña era su ahijada y que se había enfermado repentinamente durante la noche. Ellen, una mujer experimentada de 45 años que había trabajado en el hospital durante más de 2 décadas, notó de inmediato el estado crítico de la niña y la llevó a un examen médico urgente. El doctor Robert Clark, médico encargado, identificó rápidamente los síntomas clásicos de tosferina severa, complicada por evidente desnutrición y posible neumonía. Mientras iniciaba el tratamiento de emergencia, el doctor Clark hizo varias preguntas sobre la historia médica de Ruth, su dieta y sus condiciones de vida. Las respuestas vagas e inconsistentes de Edward comenzaron a levantar sospechas. Ellen Armstrong, observando la interacción entre Edward y la niña, notó varios detalles preocupantes. Ruth parecía tenerle miedo a Edward, encogiéndose cuando él se acercaba. La niña estaba extremadamente pálida, como si nunca hubiera estado expuesta a la luz solar, y su reacción a las luces brillantes del hospital sugería que no estaba acostumbrada a entornos bien iluminados. Aún más preocupante era su limitado y anticuado vocabulario. Aunque tenía 2 años, ya pronunciaba algunas palabras, pero utilizaba expresiones y construcciones gramaticales de una época anterior, como si hubiera aprendido a hablar de alguien que había crecido décadas antes. Además, Ruth mostraba claros signos de retraso en su desarrollo, tanto físico como mental. Ellen Armstrong había trabajado en el hospital durante el periodo de desaparición de Clara Ensley 11 años antes. Recordaba vagamente el caso y el revuelo que había causado en la comunidad. Observando a Ruth más de cerca, Ellen comenzó a notar sorprendentes similitudes físicas entre la niña y sus recuerdos de Clara, los mismos ojos verdes distintivos, la misma estructura facial delicada, el mismo cabello castaño claro con ondas naturales. Durante el segundo día de hospitalización de Ruth, Ellen decidió investigar sus sospechas. Consultó los registros antiguos del hospital y encontró información sobre el tratamiento de Florence Ensley antes de su muerte en 1911. Comparando fechas y circunstancias, Ellen comenzó a formar una perturbadora teoría sobre la verdadera identidad de Ruth. Ellen compartió sus preocupaciones con el Dr. Clark, quien también había notado inconsistencias en la historia de Edward. Juntos decidieron contactar al sheriff Walter Briggs, un hombre meticuloso que había asumido el cargo pocos años después de la desaparición de Clara, pero conocía bien el caso a través de los registros de sus predecesores. El sheriff Briggs llegó al hospital la tarde del tercer día y habló extensamente con Ellen y el Dr. Clark sobre sus observaciones.
Luego entrevistó a Edward, haciendo preguntas detalladas sobre Ruth, su supuesta madre biológica y las circunstancias de cómo había llegado a su cuidado. Edward mantuvo su historia original, pero Briggs, con su experiencia en interrogatorios, notó varias inconsistencias. Las fechas no coincidían perfectamente, los detalles sobre la supuesta madre de Ruth eran demasiado vagos, y Edward parecía nervioso de una manera que excedía la preocupación natural por un niño enfermo. Cuando se le preguntó por qué no había llevado a Ruth a controles médicos regulares, Edward dio respuestas evasivas. Briggs decidió investigar más a fondo. Revisitó los archivos del caso de Clara Ensley y examinó las cartas que Edward había mostrado a lo largo de los años como prueba de que Clara Ara estaba viva y bien. Un análisis más cuidadoso reveló que todas las cartas habían sido escritas en el mismo tipo de papel y con la misma tinta, ambos vendidos exclusivamente en la tienda general de Scranton. Aún más sospechoso era el hecho de que las cartas siempre se enviaban desde ciudades donde Edward había viajado por negocios, y siempre dentro de 1 o 2 días de sus viajes. La caligrafía, aunque similar a la de Clara Ara, mostraba pequeñas inconsistencias que sugerían una imitación deliberada. Además, el contenido de las cartas era repetitivo y vago, sin mencionar nunca eventos o personas específicos que Clara Ara debería conocer. El sheriff también entrevistó discretamente a algunos vecinos y descubrió que la señora Thompson había visto a Edward llevando a una niña pequeña a la casa durante la noche unos meses antes. Cuando se le preguntó en su momento, Edward había explicado que era uno de los niños que cuidaba, pero la señora Thompson encontraba extraño que la niña nunca jugara en el patio como Thomas y James. Armado con estas evidencias circunstanciales pero significativas, el sheriff Briggs obtuvo una orden de registro para la propiedad de Ensley. En la mañana del 18 de febrero de 1924, llegó a la granja acompañado por 2 ayudantes y Samuel Morrison, un carpintero experimentado de la ciudad que podía identificar modificaciones recientes en la estructura. Edward trató de mantener la calma cuando llegaron los oficiales, pero su nerviosismo era evidente. Permitió que registraran la casa principal y el taller, pero cuando Briggs mencionó el sótano, Edward vaciló visiblemente antes de aceptar mostrar el camino. En el sótano, Morrison notó de inmediato inconsistencias en la albañilería. Una sección de la pared parecía significativamente más nueva que el resto de la estructura, y había signos de que una abertura había sido sellada recientemente. La argamasa era de un color ligeramente distinto y algunos ladrillos parecían haber sido removidos y reemplazados. Cuando se le preguntó sobre estas modificaciones, Edward afirmó haber hecho reparaciones estructurales años antes para prevenir la infiltración de agua. Briggs ordenó examinar la pared sospechosa más a fondo. Con herramientas traídas del taller de Edward, los ayudantes comenzaron a retirar cuidadosamente los ladrillos de la sección más nueva. Después de varias horas de trabajo meticuloso, descubrieron una pesada puerta de hierro oculta tras la pared falsa. La puerta estaba equipada con múltiples cerraduras y una pequeña ranura para pasar alimentos. Edward, al darse cuenta de que el descubrimiento era inevitable, finalmente admitió tener la llave, pero afirmó que el compartimento solo se utilizaba para guardar objetos valiosos y documentos importantes. Cuando Briggs abrió la puerta y entró en el compartimento secreto, encontró a Clara Ara Ensley, ahora de 28 años, sentada en una cama sencilla en un espacio claustrofóbico que había sido su prisión durante exactamente 11 años. Las paredes estaban marcadas con cientos de pequeños arañazos, algunos ya desvanecidos por el tiempo, señalando los interminables días de su cautiverio. Muñecas de trapo hechas de retazos de ropa estaban esparcidas por el espacio, algunas en estado de deterioro, evidencia de los desesperados esfuerzos de Clara Ara por mantener su cordura a lo largo de los años. Clara Ara, inicialmente aterrada por la presencia de extraños, comprendió gradualmente que estaba siendo rescatada. Estaba físicamente debilitada, extremadamente pálida y visiblemente traumatizada, pero mentalmente lo suficientemente lúcida como para dar un relato detallado de su experiencia. Sus primeras palabras fueron: Ruth, ¿dónde está mi hija, Ruth? El descubrimiento impactó no solo a los oficiales presentes, sino a toda la comunidad del condado de Greene. Edward Ensley, el respetado agricultor y mecánico que había criado a 2 huérfanos y mantenido una impecable reputación durante más de una década, había mantenido a su propia hija como prisionera, abusado sistemáticamente de ella y creado una elaborada red de mentiras para ocultar sus crímenes. El caso se convirtió en uno de los más impactantes en la historia criminal de Iowa, no solo por la naturaleza de los delitos, sino por la duración del engaño y el completo fracaso de la comunidad para detectar signos del horror que ocurría justo bajo sus narices.
El hallazgo de Clara Ensley en el compartimento secreto de la granja de su padre causó conmoción en el condado de Greene y más allá. En pocas horas, la noticia se difundió a periódicos de todo Iowa, y reporteros de Des Moines y Cedar Rapids comenzaron a llegar a la pequeña comunidad rural que nunca había experimentado tal atención mediática. Clara fue trasladada de inmediato al hospital del condado de Greene, donde se reunió con su hija Ruth por primera vez en un entorno médico adecuado. El reencuentro fue emocionalmente devastador para ambas. Ruth, que había pasado toda su vida conociendo únicamente el claustrofóbico compartimento, se mostró inicialmente aterrada por el espacio abierto y las brillantes luces del hospital, pero se calmó gradualmente en los brazos de su madre. El doctor Robert Clark realizó exámenes médicos completos a ambas víctimas. Clara mostraba graves signos de deficiencia nutricional, anemia crónica y daños psicológicos extensos. Su piel estaba extremadamente pálida debido a la falta de exposición solar y había desarrollado problemas de visión relacionados con años de luz inadecuada. Más preocupantes aún eran los signos físicos de abuso prolongado y múltiples embarazos en condiciones deplorables. Ruth, además de la toferina que había precipitado su descubrimiento, mostraba serios signos de retraso en el desarrollo debido a las condiciones de su nacimiento y crianza. Su estructura ósea era frágil, su sistema inmunológico severamente comprometido y presentaba comportamientos que indicaban un profundo trauma psicológico, incluyendo miedo extremo a los espacios abiertos y a los extraños. Mientras tanto, Edward Ensley fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado en Scranton. Durante el interrogatorio inicial, mantuvo una actitud desafiante, insistiendo en que había protegido a Clara de peligrosas influencias externas. Sin embargo, al enfrentarlo con pruebas físicas de sus crímenes, Edward finalmente confesó no solo el cautiverio de Clara, sino también el asesinato de su esposa, Florence, en 1911. Florence había comenzado a hacer preguntas sobre mi comportamiento con Clara. Edward admitió durante el interrogatorio transcrito por el secretario. Ella amenazó con contarle al pastor y al doctor lo que había notado. No podía permitir que destruyera a nuestra familia con sus sospechas infundadas. Edward describió fríamente cómo envenenó a Florence con arsénico durante varias semanas antes de asfixiarla cuando se volvió demasiado débil para resistirse. La confesión de Edward también reveló el destino de los otros hijos de Clara. Thomas y James, los niños que Edward había criado como huérfanos rescatados, eran en realidad hijos de Clara nacidos durante su cautiverio. Edward había separado a los niños de su madre cuando eran bebés, criándolos en la casa principal mientras mantenía a Clara prisionera en el sótano. Thomas, ahora de 5 años, y James, de 3 años, fueron cuidadosamente informados de la verdad sobre su filiación por miembros de la iglesia y familias voluntarias de la comunidad que se ofrecieron a ayudar. La revelación fue traumática para ambos niños, especialmente para Thomas, que ya era lo suficientemente mayor como para entender parcialmente la situación. Habían crecido creyendo que Edward era su generoso benefactor, sin saber que su madre biológica estaba prisionera a solo unos metros de distancia. Clara, a pesar de su profundo trauma, insistió en proporcionar un testimonio completo sobre su experiencia. Rechazó categóricamente cualquier contacto con Edward, pero entregó un detallado relato escrito que se convirtió en evidencia crucial en el proceso judicial. Su testimonio describía no solo los aspectos físicos de su cautiverio, sino también la manipulación psicológica sistemática que Edward había empleado para mantenerla bajo control. Él constantemente me decía que el mundo exterior se había vuelto demasiado peligroso para mí, escribió Clara en su declaración. Que la gente me había olvidado y que nadie me buscaría. Creó un mundo en el que dependía completamente de él para sobrevivir. Donde cuestionar sus decisiones resultaba en castigos que me hacían temer por mi vida. En los primeros años aún tenía la esperanza de escapar. Más tarde, solo esperaba sobrevivir. El juicio de Edward Ensley comenzó en septiembre de 1924 y atrajo una notable atención regional. Periodistas de Des Moines, Cedar Rapids y Davenport viajaron a Scranton para cubrir el caso. La sala del tribunal estaba llena todos los días, con personas haciendo fila desde el amanecer para conseguir asientos. El fiscal James Morrison presentó un caso devastador contra Edward. Además del testimonio de Clara y la evidencia física del compartimento secreto, Morrison presentó a expertos médicos que testificaron sobre los efectos del cautiverio prolongado en la salud física y mental de la víctima. También presentó pruebas que confirmaban que Florence Ensley había sido envenenada con arsénico, basándose en la exhumación de su cuerpo. La defensa de Edward, liderada por el abogado local Robert Hayes,
intentó argumentar locura temporal, alegando que la muerte de Florence había causado un colapso mental que llevó a Edward a tomar decisiones irracionales. Hayes argumentó que Edward creía sinceramente que estaba protegiendo a Clara, aunque de manera extremadamente equivocada. Sin embargo, la evidencia de premeditación era abrumadora. El compartimento secreto había sido construido durante casi 2 años con meticulosa planificación. Las cartas falsas de Clara demostraban una campaña deliberada de desinformación que duró más de una década. El asesinato de Florence había sido cuidadosamente planeado y ejecutado durante semanas. Durante el juicio, varios miembros de la comunidad testificaron sobre el comportamiento de Edward a lo largo de los años. Muchos expresaron sorpresa ante las revelaciones, pero algunos admitieron haber notado señales pequeñas y extrañas que ignoraron en su momento: el creciente aislamiento de Clara antes de su desaparición, la renuencia de Edward a hablar sobre su hija y los ocasionales ruidos de construcción provenientes de la propiedad durante horas inusuales. Sarah Michei, la antigua mejor amiga de Clara, ofreció un testimonio particularmente emotivo. Describió sus intentos de visitar a Clara el mes antes de su desaparición y cómo Edward bloqueaba sistemáticamente todo contacto. Sabía que algo estaba mal, declaró Sarah entre lágrimas, pero nunca imaginé y nunca podría haber imaginado algo tan horrible. Me siento culpable por no haber insistido más, por no haber cuestionado más profundamente. La señora Agnes Thompson también testificó sobre los extraños ruidos que había escuchado provenientes de la propiedad en Slade durante años, especialmente de noche. Siempre pensé que Edward trabajaba muy duro, dijo. Pero ahora me doy cuenta de que ocurría algo mucho más siniestro. Si hubiera sido más curiosa, tal vez Clara podría haber sido salvada años antes. El juicio también reveló el alcance de la manipulación de Edward en la comunidad. Había cultivado cuidadosamente su reputación como hombre caritativo y padre dedicado, usando esta fachada para desviar sospechas. Su habilidad como mecánico y su disposición para ayudar a los vecinos con reparaciones habían creado una red de buena voluntad que hacía casi imposible que alguien cuestionara sus acciones. En octubre de 1924, tras solo 2 horas de deliberación, el jurado declaró a Edward Ensley culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Florence, secuestro agravado, encarcelamiento ilegal y múltiples cargos de abuso sexual. El juez Samuel Crawford, veterano de 30 años del sistema judicial de Iowa, describió los crímenes de Edward como entre los más depravados y calculados que he presenciado en mi carrera. Edward fue sentenciado a cadena perpetua en la penitenciaría estatal de Fort Madison. Durante la lectura de la sentencia, permaneció impasible, mostrando la misma frialdad emocional que había demostrado a lo largo del juicio. Sus únicas palabras fueron: hice lo que creí necesario para proteger a mi familia. Tras el juicio, Clara enfrentó el monumental desafío de reconstruir su vida y reunirse con sus hijos. Thomas y James fueron temporalmente colocados bajo el cuidado de familias voluntarias de la iglesia mientras Clara recibía tratamiento médico intensivo y apoyo emocional. La reunión familiar fue un proceso gradual y cuidadosamente supervisado, reconociendo el trauma que todos los niños habían sufrido. Clara, ahora de 29 años, había perdido más de una década de su vida. El mundo había cambiado significativamente durante su cautiverio. La Primera Guerra Mundial había terminado. Nuevas tecnologías, como la radio, se estaban volviendo comunes, y la sociedad estadounidense experimentaba profundas transformaciones culturales. Clara tuvo que reaprender habilidades sociales básicas y adaptarse a un mundo que había evolucionado sin ella. La comunidad del condado de Greene reaccionó al caso con una mezcla de horror, culpa y determinación de apoyar a las víctimas. La Iglesia Metodista organizó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Clara y sus hijos a comenzar nuevas vidas. Familias locales ofrecieron refugio temporal, ropa y apoyo emocional. Sin embargo, la atención de los medios también trajo desafíos. Los reporteros intentaban constantemente entrevistar a Clara y fotografiar a los niños, lo que obligó a la familia a mudarse varias veces para escapar del escrutinio público. Clara, que había pasado más de una década aislada del mundo, encontró que la atención constante era casi tan traumática como su cautiverio. En 1925, Clara y sus hijos se mudaron a Des Moines, donde podía recibir tratamiento médico especializado, y los niños podían asistir a escuelas mejor equipadas para atender sus necesidades especiales. Clara nunca volvió a casarse, dedicando su vida por completo a criar a sus hijos y a su propia recuperación. Ruth, la hija nacida en cautiverio,
enfrentó los mayores desafíos de adaptación. Había pasado sus primeros años de vida en un espacio claustrofóbico, y la transición al mundo exterior fue extremadamente difícil. Ruth desarrolló una agorafobia severa y tardó años en sentirse cómoda en espacios abiertos o con grupos de personas. Nunca se recuperó por completo de los efectos de su nacimiento y crianza en cautiverio. Thomas y James, aunque traumatizados por la revelación sobre su verdadera paternidad, se adaptaron más rápidamente a la vida normal. Ambos eventualmente se graduaron de la escuela secundaria y construyeron carreras respetables, aunque conservaron cicatrices emocionales por su experiencia única. Thomas se convirtió en carpintero y James trabajó como empleado bancario, llevando vidas tranquilas y evitando cualquier publicidad sobre su pasado. La granja en Slade fue abandonada tras el juicio. Ningún comprador se interesó en la propiedad y gradualmente cayó en ruinas. El compartimento secreto en el sótano fue sellado permanentemente por las autoridades, pero la casa se convirtió en un símbolo oscuro en la comunidad local. Durante décadas, los residentes conocieron la propiedad como la Casa del Sótano. Los niños locales crearon leyendas urbanas sobre el lugar y, ocasionalmente, curiosos morbosos intentaban visitar la propiedad abandonada. La casa fue finalmente demolida en 1967, pero el terreno permaneció vacío, como si la comunidad quisiera borrar físicamente la memoria de los horrores ocurridos allí. Edward Ensley murió en prisión en 1951 a los 83 años, tras cumplir 27 de su condena de cadena perpetua. Nunca expresó remordimiento por sus crímenes y rara vez recibió visitas. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud relacionados con la edad y un aislamiento casi completo de otros presos, que lo evitaban debido a la naturaleza de sus crímenes. Clara Ara vivió hasta 1978, falleciendo a los 83 años en Des Moines. Se convirtió en una defensora silenciosa de los derechos de las víctimas de crímenes domésticos, colaborando con organizaciones locales para ayudar a otras mujeres que habían sufrido abusos. A pesar de su trauma, Clara Ara logró encontrar un propósito ayudando a otros y criando a sus hijos para que fueran adultos funcionales y compasivos. El caso Ensley tuvo un impacto duradero en el sistema de justicia penal de Iowa. Condujo a la implementación de protocolos más rigurosos para investigaciones de personas desaparecidas y la creación de programas especializados para víctimas de cautiverio prolongado. El caso también influyó en cambios en la legislación estatal relacionados con crímenes domésticos y abuso infantil. La historia de la familia Ensley sigue siendo uno de los casos más perturbadores en la historia criminal estadounidense. No solo por la naturaleza de los crímenes, sino también por lo que revela sobre nuestra capacidad de ignorar señales de peligro cuando contradicen nuestras expectativas sociales. Edward Ensley logró mantener su fachada de respetabilidad durante más de una década, creando una de las campañas de desinformación más exitosas documentadas. Explotó la tendencia natural de las personas a confiar en miembros respetados de la comunidad y la renuencia cultural a cuestionar la autoridad paterna. El caso también resalta la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes en la sociedad rural del siglo XX, donde el aislamiento geográfico y las normas sociales conservadoras creaban condiciones ideales para que los depredadores operaran sin ser detectados. Clara Ara Ensley perdió los años más formativos de su vida. Pero su supervivencia y eventual recuperación demuestran la extraordinaria resiliencia del espíritu humano. Quizás el aspecto más inquietante de la historia es cómo toda una comunidad fue engañada durante tanto tiempo. Los vecinos de los Ensley vivían sus vidas normales a solo metros de uno de los crímenes más atroces imaginables, sin sospechar la verdad. Esto nos obliga a cuestionar cuántos otros horrores permanecen ocultos detrás de fachadas respetables. La granja Ensley pudo haber sido demolida, pero las lecciones de su oscuro legado siguen siendo relevantes hoy. En una era de comunicación instantánea y vigilancia tecnológica, ¿todavía es posible que crímenes similares pasen desapercibidos? La respuesta, desafortunadamente, es sí. Los casos modernos de cautiverio doméstico continúan sorprendiendo al mundo, demostrando que la capacidad humana para el mal y el engaño no ha disminuido con el tiempo. La historia de Clara Ara Ensley es, en última instancia, una historia de supervivencia contra probabilidades imposibles. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la esperanza puede persistir. Y es una advertencia de que debemos mantenernos vigilantes, pues los monstruos más peligrosos a menudo son aquellos que se esconden a simple vista, protegidos por nuestra propia renuencia a creer que tales horrores son posibles. El eco de los gritos de Clara Ara en el compartimento secreto del sótano puede haber quedado en silencio hace mucho tiempo,
pero su historia continúa resonando como testimonio de la necesidad de cuestionar, investigar y nunca aceptar que las apariencias reflejan siempre la realidad. A veces, los horrores más grandes se esconden en los lugares más inesperados, esperando únicamente el momento adecuado para ser revelados. Si esta historia te impactó, suscríbete ahora. Tenemos casos aún más perturbadores esperando por ti. Pulsa la campana y comenta cuál fue el momento más aterrador.